tomando su agua en la mañana. Somos aquí saludables también en este panel. Bienvenido, Rabindranath Quinteros. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días, gusto saludarte. Bueno, muy contento de estar nuevamente acá. Y creo que hay temas muy importantes. La pauta está cargadita hoy día, tenemos varios temas, así que bien, gracias. Lo vamos a hacer más ágil como nos está pidiendo. Nuestros auditores dicen que seamos más. No, está bien. Ahí, un poco tienen toda la razón. Y también nos acompaña, por supuesto, el representante de la Cámara Chilena de la Construcción, ingeniero civil, don Javier Ovalle. ¿Cómo está? Bienvenido, Javier, en este jueves. Muy buenos días, Eduardo, y a todos nuestros compañeros panelistas y a los radio auditores. Estamos bien como día jueves. Bien, bien, sí. Pues ahí vamos a hablar de fútbol también un poco, ¿no? Algo tenemos que decirlo porque también hoy día ya se dejó a firme, ¿no es cierto?, el partido de Osorno ahí en el Parque Chot con Santiago City, ¿no? Así es. Así que lo tenemos que tocar también, por supuesto. Se viene. Y por supuesto, parte del panel cada día jueves también está con nosotros dirigente de Gaia, ¿no es cierto? Ahí es asuntos ambientales, ciudadano ambientalista, don Tomás Pizarro Meniconi. ¿Cómo está, Tomás? Muy bien, buenos días. Buenos días, mis colegas, buenos días, la audiencia. Y bueno, aquí estamos con un jueves bastante intenso. Se me promete la conversación. Gracias. Sí, pues intenso, porque yo quería que partiéramos hoy día. Vamos a conversar los temas que nos interesan. Proyectos estratégicos para la región. Está una histórica reserva de aguas para los ríos Puelo y Futaleufú. También hay debates de candidatos que nos van a proveer, ¿no es cierto?, materia prima. Los candidatos proponen regular parcelaciones, menos burocracia para abordar la escasez hídrica en la región. De todo eso vamos a estar conversando, también las posturas de los comandos. Hubo una actividad muy interesante organizada por la Cámara Chilena de la Construcción aquí en Puerto Montt, donde estuvieron los representantes de las principales candidaturas presidenciales, y también vamos a poner un doble clic en eso durante esta mañana de jueves. Pero queremos partir con lo que fue noticia ayer, ¿no es cierto?, que es el tema de el caso Soquimich. Una opinión como ciudadanos de regiones, pero que también pendientes de lo que pasa en el acontecer nacional, ¿no es cierto? Después de más de una década, resulta que tenemos cero delitos, nada. Aquí ha pasado todo de acuerdo a las investigaciones, o a la falta de investigación, o a la poca sapiencia, dicen algunos, de un grupo de 28 fiscales. No tenemos ningún responsable en estos temas. Sin duda que esto de alguna manera establece un movimiento telúrico en la opinión pública. Algo pasa con la accountability, con esta contabilidad ciudadana, con la mirada que tenemos los ciudadanos. Rabindranath Quinteros, ¿qué le parece el tema de Soquimich? Bueno, desgraciadamente es un tema más que desprestigia a todo el sector, al sector político y jurídico de nuestro país, sobre todo al Ministerio Público. Creo que la ciudadanía no entiende, ni yo tampoco lo entiendo, que después de 12 años de investigación los jueces no hayan encontrado, o el ministerio no haya encontrado ningún culpable. Una sola prueba, no pudieron construir pruebas. Exactamente. Entonces, ¿qué significa esto? O estamos desgraciadamente manipulando a la opinión pública con detenciones que no tenían nada que ver, inventando cargos o hechos que no eran tan efectivos, porque desgraciadamente en nuestro país la política siempre ha tenido una relación ambigua con la verdad. Hoy día mismo estamos en campaña, sí, pero en tiempos de redes, de algoritmos y percepciones, la mentira ha dejado de ser un desliz. Se transformó en para una estrategia. Transformarse en una estrategia de campaña. Y a mí me llama la atención más lo que pasa en el Ministerio Público. Qué cosa curiosa, que siempre este tipo de acciones ocurre antes de una elección. Claro. La detención del exalcalde Paredes, que estaba en proceso 2 años, ocurrió 10 o 12 días antes de la campaña de la votación electoral. Yo te aseguro que dentro de los próximos días el Ministerio Público va a anunciar algo más en esta región con respecto a lo que pasó en la gobernación, qué sé yo, caso Fundaciones, caso o el mismo caso del municipio. Entonces, esto llama la atención. Yo hoy día escuchaba a uno de los afectados, que no comparto su visión, por supuesto, pero fue muy duro en tratar al Ministerio Público,
Yo no voy a usar ese vocabulario tampoco, no es mi estilo. Pero sí a mí me llama profundamente la atención. Y más encima, Eduardo, si lo peor que esto, estimados amigos, es que se va perdiendo la fe pública. Y eso es lo malo en este país. Cuando ya empezamos a dudar de las instituciones, quiere decir que algo pasa. Yo creo que el Ministerio Público se ha farreado una tremenda oportunidad. El Ministerio Público creo que fue un avance en la justicia chilena, pero desgraciadamente, como también, voy a ir mezclando las cosas porque ser más ágiles, como también las gobernaciones que tenemos hoy día. Vamos a dar la vuelta para seguir entonces a armar el diálogo de este primer bloque. Tomás Pizarro, ¿qué le pareció también? Usted, hombre de noticias, hombre de contingencias, desde la mirada ambiental, pero de alguna manera esto también contamina el medio ambiente societal, diría yo, porque le pone, ¿no es cierto?, carga negativa a la mirada ciudadana. Pública, ¿sí? Tomás. Todas estas capas de información que se van traslapando unas con otras van ocultando un hecho originario. Soquimich era propiedad estatal y el Estado la perdió. Todos nos hicimos más pobres, pero solamente se han enriquecido una o dos personas con eso. Y eso no está bien. Ahora, ese mismo procedimiento también queda absolutamente enterrado en una profundidad ya inalcanzable para la propia justicia. ¿Ya? Y ese es un problema peor, porque en el último tiempo hemos tenido en los medios la instalación de mecanismos de designación, el hermosillamiento que se ha llamado de la justicia, por ejemplo, habla de un procedimiento absolutamente, o sea, ya no hace ciega la justicia frente a lo que debe juzgar, sino que la hace ciega, sorda y muda frente a hechos que son evidentes para la población y que son evidentes porque nos tocan todos los días. Entonces, ¿cómo es posible de que esos mismos procedimientos, que aparentemente pueden ser muy regulados, son de todos conocidos? Y por lo mismo se ve dónde está la falla. Ya se empieza a dudar justamente de quien debe ordenar el país, las leyes, su aplicación, y eso naturalmente genera un espacio donde también estamos hablando, aquí ya hay niveles delictuales, ya que se introducen como procedimientos cotidianos, así como normalidad, y asumir como normal lo que es absolutamente contrapuesto a la convivencia, me parece que empieza ya a deteriorar no solamente al país y sus instituciones, sino que también el modo como vamos a abordar el futuro, ya cómo vamos a abordar ni más ni menos la política o la vida cotidiana. Y eso es lo que estamos viendo ahora en situación ya más crítica, no porque haya más delincuencia, ¿ya? No porque haya personas que cometen ilícitos, sino lisa y llanamente porque la justicia se hace impracticable. Y eso es lo peor, porque ¿a quién vamos a apelar entonces? Gracias, Tomás. Y por supuesto, esta primera ronda, Javier Ovalle, tu impresión de este tema también. Un hombre además de una nueva generación distinta y que también, imagínate, tú, sí, pues más de 10 años también. ¿12 años? 12 años el tema. ¿Cuántos fiscales? 28 fiscales. ¿Cuántos imputados? Eran 120 y tantos, me parece, en un principio. Sí, después fueron bajando a 60, 50. Es que yo haría el punto ahí. A ver. Yo haría el punto ahí, porque la fe pública y la confianza de la ciudadanía en las instituciones es como el piso básico para que tengamos un Estado de Derecho en forma. Tiene que haber un Estado de Derecho en forma. Pacto social. Tiene que ser y parecer. 12 años no tiene ninguna razonabilidad para llegar a lo que se está llegando, nada. Sabemos lo que fue el caso Soquimich, sabemos lo que significó en términos de cómo se generó hacia adelante un mecanismo para financiar la política que fuera menos opaco. Y hasta ahí voy a llegar respecto a eso, porque creo que el punto en realidad es la dilación. Son los plazos. No resiste análisis que la justicia demore 12 años. Perdón, Javier, no solamente son los plazos, es el desprestigio a las instituciones democráticas y a las personas y a las familias. Por supuesto, yo me venía en la radio escuchando al abogado Pablo Longueira y él mencionaba cómo habían juntado todas las causas y de esa manera él decía que la fiscalía buscaba llevarlos a un acuerdo porque de esa manera les generaba una posición negociadora. Mira, más allá de eso, yo creo que es muy, muy relevante que la fiscalía de alguna manera incorpore todos los aprendizajes ocurridos en esto. El Ministerio Público, porque yo creo que nadie considera que 12 años sea un tiempo razonable para algo que
ocurrió hace tanto tiempo. Los imputados quedan privados de algunos derechos, Absolutamente. entonces hay, Sí, sí. hay garantía. Arraigos nacionales de por medio. Ayer todo tuvimos un eso. espacio en la Cámara. Oye, perdón, Javier, antes que termine. Sí, Tú dijiste recién algo de que había que la demora de la justicia. Pero si hubo un cambio, se creó el Ministerio Público precisamente para agilizar la justicia. lógicamente. ¿Ah? Entonces hoy día estamos peor que antes. Con la reforma. Entonces Claro. yo creo que aquí el fiscal nacional, ojo, Hay un tema. ¿Y quién manda al cómo se llama al Ministerio Público? El Ministerio Público. Sí, ¿quién lo controla? El accountability es con Directo. los otros poderes del Estado. Es lo mismo cuando uno se pregunta, ¿y quién fiscaliza a la Contralora? Claro. Exactamente. Oye, pero Ah, Sí. para cerrar Está el bien. punto, yo haría un paralelo en la confianza de la ciudadanía en términos de los plazos del Ministerio Público y la Justicia. Ocurre lo mismo en términos de los proyectos de inversión, infraestructura. Cuando un ciudadano común y corriente, la señora Juanita, la vilipendiada señora Juanita en su casa, escucha que viene el proyecto, que viene la ruta metropolitana, que viene el mejoramiento de la ruta al Tepual, que Aeropuerto de Capital Regional tiene camino de una vía. Escucha por años, y resulta que no pasa nada. Yo creo que esa es la confianza que se está Ahí ahora está. dando. Así que yo haría esa reflexión en términos Perfecto. del paralelo que ocurre en la dilación de los plazos. Con una pequeña gran diferencia, que en la dilación de los plazos de las instituciones, uno los puede acelerar. Depende también de la autoridad que se tenga. Depende también de la convicción que tenga la autoridad, o si tiene algún proyecto regional. Porque acá yo veo que no hay ningún tipo de proyecto de desarrollo de la región. Ni el actual gobernador, ni el pasado gobernador. En el pasado gobernador hablaron de una estrategia, qué sé yo, Sí. que a los 2 o 3 meses que asumió le dijo, está obsoleta. Claro, Y eso pum, y no eso tenemos nada hoy funciona. día. Entonces no funciona así, porque también en esto de los permisos que tanto le sacan la mugre a ¿cómo se llama? Monumentos nacionales, a la CONAMA, etcétera, etcétera. La CONAMA. No, la CONAMA medio no, ahora se llama ambiental. Ya, perdón, la CM de Medio Ambiente. Está bien. La CONAMA, La CONAMA le bajamos la cortina sí, hace como... hace tiempo. Oye, perdón. No, Oye, pero era la CONAMA. sí, está bien. Actual CIA. Sí, Sí, está bien. Oye, pero también depende de los propios gremios, pues, de los dirigentes de los gremios. Porque si se sientan afectados de una cosa que le interesa a la comunidad, que le interesa para el desarrollo, para el progreso de una región, bueno, vayan los dirigentes a exigir a las autoridades correspondientes. ¿Ah? Llámese, qué sé yo, delegado presidencial, llámese gobernador hoy día, como se llame, o los directores. Entonces yo veo que falta también un poco de esto. Estamos en un momento complejo desde el punto de vista de las Exactamente. relaciones entre la sociedad Entonces o la comunidad, el un tejido poquito más comunitario y sus de autoridades. fuerza. Hay un tema hay un tema que me recuerda más bien a los momentos de las monarquías. A mí me tengo sensaciones de que la gente tiene está viendo a los gobernantes hoy día quienes toman decisiones en las regiones y en las comunas a veces como personajes inalcanzables prácticamente. Tomás Pizarro, este tema de la relación y sobre todo también abordemos un poquito este tema que mencionó don Rabín, este tema de los discursos con mucha carga de cuestiones que no son reales, con mentiras finalmente. También esto. Breve paréntesis. A ver, sí. Por eso estamos acá. Por lo que dice Rabín. La mesa de 3 patas. Mundo privado, mundo público y la sociedad Así, civil. bueno, eso Pero- La conversación en torno a estos espacios de comunicación abiertos es la que finalmente a la ciudadanía le va dando el contexto y la sensación de que debiera ir a donde sus autoridades a decirle, oiga, ¿qué Eso pasa? Pero lógico. ¿Qué si pasa? así- pero si así tiene que Ah, ser. A ver, Tomás. Eso. Bueno, en rigor, más bien, la democracia se funda en base al diálogo. Ya, pero cuando como se usa la palabra, se crispa El las ambiente. conversaciones, ya no son ese diálogo. Pasan a ser estos intensos debates que dan mucha connotación a imponer la opinión hasta por la fuerza. ¿Ya? Y eso naturalmente ya es menos democrático. Entonces, si buscamos ese diálogo, tampoco podemos pensar que es solo en temporada electoral. Es una acción permanente, cotidiana. Y en esto
naturalmente que faltan esas conversaciones. Ya, es regular de que los principales actores que se autoconvocan no cuentan con que también debe estar el usuario, el cliente, el consumidor, El ciudadano. ¿ya? El ciudadano. ¿Ya? Entonces, en esto que nos cuesta acostumbrarnos, porque tampoco es frecuente, ¿ya? La opinión de las organizaciones, de la sociedad civil, no es algo que esté incorporado en las pautas, no es algo que esté incorporado en esto, debemos tenerlo también como sí o sí en cualquier protocolo. Imagínate, a propósito del tema que señalaba don Rabín, lo primero que hicimos nosotros como sociedad civil al actual gobernador fue decirle, aquí hay una estrategia en la cual nosotros cumplimos un rol. ¿Ya? Y hay 10 áreas a financiar para fomentar la participación. Eso se ¿ya? lo dijeron cuando Nosotros, asumió. Sí, ¿Y a los cuántos meses? Eso fue en la sesión de marzo. Marzo. Previo que estaba iniciando. Pues hasta el día de hoy no tenemos respuesta al respecto. ¿Ya? Pero nosotros seguimos funcionando igual, pero poco a poco se va dando cuenta que en la aplicación de la ley hay que considerar de que se establece que debe ser no solamente consultada la sociedad civil, sino que debe ser reconocida en su espacio de fortalecimiento de la democracia. Eso hace la participación. Y nuestra participación es para dialogar. ¿Ya? Es para hacer las cosas en esta, digamos, en esta trilogía que hace a la modernización de la sociedad. Y ahí estamos muy al debe. Vamos a ir a la pausa. Iván Cerón me dice, vamos a la pausa para que volvamos con toda la energía a seguir ahora a venir, ¿no es cierto?, con este tema de los discursos y los relatos que se construyen, pero asentados también en los temas de coyuntura regional, que tenemos varios para conversar. Así que vamos y volvemos en el primer café de este jueves.